no agradará a mi alma. A su nombre, un abrazo para todos en el amor de Cristo. Salude a su hermano también, denle un abrazo. Dígale: Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Sea bienvenido siempre aquí a la casa del Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bien, vamos a considerar la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Vamos a leer un verso y lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, no dejando de bendecir, de alabar, de glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces les he explicado la diferencia que existe entre la inteligencia y la sabiduría. Es importante recalcarlo para que nosotros tengamos un juicio correcto de cuál es nuestro proceder o cómo debe ser nuestro proceder, porque la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, amado hermano, actuamos con mucha necedad. La necedad es la terquedad, es el no entendimiento de lo que hay que hacer correctamente. Entonces, la inteligencia, para poder entender bien lo que es la necedad, la inteligencia tiene que ver con el conocimiento de todas las cosas. La inteligencia capta, recibe todas las enseñanzas, todas las influencias externas, todo lo que nosotros vamos aprendiendo, considerando. La inteligencia obtiene el conocimiento de todo eso. Es como siempre he dicho, los niños, que nosotros siempre solemos decir: mi hijo es muy inteligente, ¿no? Mi nietecito es súper inteligente. ¿Y por qué decimos eso? Porque tiene conocimiento de las cosas. Cuando yo tenía 4 años de edad, yo me sabía el tema de Cristóbal Colón, de dónde salió, a qué salió, todo eso yo lo repetía de 4 años de edad, porque me grababa todas esas cosas. Los niños graban, los niños aprenden, recepcionan en su mente, y eso se llama inteligencia. La inteligencia es la capacidad de recepcionar todos los conocimientos que vamos obteniendo durante nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, a diferencia de la sabiduría no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino que la sabiduría es la que aplica de manera lógica y ordenada y correctamente esos conocimientos. La sabiduría sabe cómo aplicarlas. Por eso, cuando Salomón recibió de Dios esa gran noticia de pídeme lo que quieras que yo te lo daré, Salomón dijo: Señor, yo no sé cómo entrar ni salir de este tu pueblo tan grande. Por lo tanto, yo te pido que me des sabiduría, juicio y equidad para yo juzgar a tu pueblo, porque yo no sé cómo juzgarlo, no sé cómo gobernarlos.
Y el Señor entonces le dio una gran sabiduría a Salomón. ¿Y en qué consistía esa sabiduría? En aplicar juicio, en tener la capacidad de resolver cosas. Eso tiene que ver con la sabiduría, ¿no? Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no es sabio. Bendito el nombre del Señor. Y otros son sabios en su propia opinión, que al final se traduce en necedad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que estoy hablando con la necedad? Pues la necedad o el necio no es que está falto de inteligencia, no es que está falto de conocimiento. Algunos traducen la necedad como un ignorante. El ignorante no necesariamente es necio. Hay gente que ignora muchas cosas. Hay gente, por ejemplo, que no saben leer ni escribir, pero son muy sabios, son muy entendidos. A pesar de que no saben leer ni escribir, son analfabetos. Eso no los hace necios. Lo que hace necio es el orgullo. Lo que hace necio es la terquedad. Lo que hace necio es ver lo que no se debe hacer y hacerlo. Eso es necio. Ese es aquel que dice, no, yo sé lo que hago. Yo sé cómo lo hago. Y no recibir consejo. El necio no recibe consejo. El sabio sí recibe consejo. El sabio aprende de la sabiduría de otros y lo aplica de acuerdo a su condición y sus circunstancias. Por eso, diferencia entre inteligencia y sabiduría. Una tiene que ver con el conocimiento y la otra, que es la sabiduría, tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento en favor de nuestra vida. Y eso es lo que paralelamente tiene que ir con nosotros. Vamos conociendo y vamos aplicando. De esa manera nos comportamos justa y piadosamente delante de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo, Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Y crecer en gracia quiere decir que Él se ganaba la buena voluntad de las personas porque era sabio, porque tenía entendimiento. Bendito el Señor. Y a los 12 años de edad lo demostró cuando se puso a discutir con los principales del templo, con los principales sacerdotes, fariseos que estaban allí. Siendo un niño, nuestro Señor Jesucristo a los 12 años discutía acerca de temas profundos que los mismos sacerdotes no entendían, pero que el Señor les revelaba en ese momento, porque tenía el conocimiento y tenía la sabiduría para explicarlo también. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que tiene el conocimiento pero no lo sabe explicar. Se enreda, ¿no? Quiere explicarlo pero no sabe cómo. Entonces le falta sabiduría. La Biblia dice que si alguno de vosotros está falto de sabiduría, demándela a Dios, que Dios da abundantemente y sin reproche, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, miren ustedes, un hombre, por ejemplo, para ponerle un ejemplo de lo que es la necedad. Un hombre se pone a tomar con sus amigos. Él ha venido en su carro a un bar, se reúne con sus amigos y se pone a tomar con ellos. Y él sabe que si se emborracha, él no debe manejar, porque manejar borracho pone en peligro su vida y pone en peligro la vida de los demás. Se le puede cruzar a alguien o puede chocar contra otro carro, se puede quedar dormido, se puede desbarrancar, puede matar a un niño, en tantas cosas que ocurren cuando un hombre ha perdido ya el equilibrio de su cuerpo y está bajo los efectos de las sustancias tóxicas. Bendito el Señor. Entonces, ciertamente, él sabe que no debe manejar.
En todo caso debe llamar a alguien para que maneje por él o algo. Pero el necio, a pesar de que sabe que no debe manejar, dice, no, yo sí manejo, yo me voy, yo sé manejar. A mí no me, yo borracho manejo mejor, dicen. Bendito el Señor. Es el necio. Aquel que ve el peligro y no lo evita, sino que se lanza, porque es un ser sin entendimiento. Es un hombre necio. Bendito el nombre del Señor, ¿no? Entonces, amados hermanos, nosotros a veces pensamos que el pecado dentro de la vida de los creyentes son solamente adulterio, fornicación, borrachera, robo. Y estamos fijándonos si alguien cayó en ese tipo de pecados. Pero sin embargo hay mucha gente necia. Hay mucha gente necia del cual Dios reprueba. Del cual Dios dice, no es posible que no tengas entendimiento. Hay gente a quien Dios le ha dado miles de oportunidades y no aprende hasta ahora. Sigue cayendo en lo mismo y sigue cayendo en lo mismo y no aprende de sus errores. No aprende de las cosas que ya Dios le ha mostrado que no debe ser. Sin embargo, mantiene la necedad. Bendito el nombre del Señor. O sea, hay un montón de creyentes que son así. Cuando el sabio Salomón escribió el libro de Proverbios, él relata bastantes textos acerca del necio y compara al necio con el sabio, ¿no? Él lo compara. Entonces, él pone muchos pasajes que ya luego vamos a leer, donde se ve claramente la conducta muy diferente del necio con el sabio. En el mismo Proverbios se habla también de la mujer necia, ¿no? Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, dice. Entonces habla de que la necedad no solamente está en el hombre, también está en la mujer. La necedad está en el corazón del muchacho, dice la Biblia, dando a entender de que el muchacho a veces no atiende al consejo, no comprende lo que sus padres le están indicando, quiere valerse por sí mismo y no tiene la experiencia, no tiene la capacidad. Y en esa falta de juicio, el muchacho comete muchos errores. Y por eso dice la Biblia que está más propenso a cometer errores. La necedad está en el corazón del muchacho. Ahí está, continuamente. Y todos nosotros que hemos sido muchachos lo sabemos. ¿Cuántos errores hemos cometido? Y aún siendo adultos, se sigue todavía en la misma situación. Entonces, esta condición, amados hermanos, de necedad, es algo que está apagando el Espíritu de Dios en el corazón de muchos creyentes, de muchas vidas que son religiosas, que van a una iglesia y que aparentemente tienen un celo espiritual o son muy conocedores de la Biblia, ¿no? Hay gente que dice, yo conozco la palabra de Dios, a mí no me tienes que decir, porque yo me sé de memoria la palabra de Dios. Yo me he leído 3 veces la Biblia. Bendito el Señor. Sin embargo, tiene una conducta necia, porque no es una persona respetuosa, no es una persona sujeta, no es una persona que hace las cosas como deben de ser. Y piensa que en esa condición de necedad se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no es borracho, dice. Yo no soy borracho. Yo no adultero. Yo no fornico. Yo no hago. Entonces comienza a señalar pecados de las cuales en el mundo tal vez Dios le sacó. Y dice, pues yo no hago nada de esas cosas. Pero sin embargo su vida es una vida de necedad, que trae vergüenza a la familia, trae vergüenza a sus padres si es joven, trae vergüenza a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene acciones, reacciones
tiene formas de hablar, formas de pensar, que no están a la altura de un cristiano, que no son correctas, pero no lo mira como un hecho pecaminoso, lo mira como algo de imperfección en la vida. Pero la palabra de Dios nos relata que el necio definitivamente es un ser destructor. El necio es uno que arruina todas las cosas bellas, todas las cosas buenas, destruye el hogar, destruye la familia, destruye su negocio. Es decir, no tiene capacidad, no tiene sabiduría para hacer las cosas correctamente. Entonces, esas personas necias no son consideradas como elementos buenos delante de Dios. El Espíritu Santo se apaga, es contristado. ¿Por quiénes? Por los necios, a quien Dios le ha brindado oportunidad, a quien Dios le ha enseñado la palabra, a quien Dios ha tenido la misericordia de guiarlo, hasta de darle el Espíritu Santo. Y sin embargo, ellos en su necedad arruinan todo, apagan todo, destruyen todo. Y son creyentes no constructivos, no positivos, sino más bien negativos. Veamos algunos ejemplos de los necios para ver en cuál de ellos estamos nosotros. Bendito el nombre del Señor, ¿no? En Proverbios capítulo 1, vamos a enfocarnos especialmente en Proverbios, que es donde nace todas estas explicaciones de la necedad y de la sabiduría. Bendito el nombre del Señor. Proverbios capítulo 1, gloria a Dios. Para los que tienen Biblia, pues ubíquenlo, y los que tienen celulares lo ubican igual. Bendito el nombre del Señor. Dice en el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y cuál es el resultado de despreciar la sabiduría y la enseñanza? Que no hay temor de Dios. Por eso dice, el principio de la sabiduría te lleva ¿a qué? A tener temor de Dios. Si tú desprecias la sabiduría, que es la que te lleva a tener temor de Dios, si tú desprecias la sabiduría, entonces no vas a tener temor de Dios. Entonces vas a faltarle a Dios constantemente. ¿Por qué? Porque no aplicas la sabiduría en tu vida, sino que más bien eres un insensato. Bendito sea el nombre del Señor. Desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice la Escritura. Veamos otro verso. Proverbios 12:15. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Quiénes son los que se creen sabios en su propia opinión? Los que no están dispuestos a obedecer a nadie. El que no quiere obedecer a nadie es sabio en su propia opinión. Nosotros tenemos que entender que hay personas que saben más que nosotros, que hay personas que tienen más experiencia que nosotros y que han demostrado ser gente sabia, gente que tiene fundamento. Cuando nosotros
recibimos alguna directriz de parte de ellos o alguna enseñanza o algún consejo y nosotros no lo acatamos, sino que queremos ser sabios en nuestra propia opinión, sin atender consejos, sin entender que hay personas que nos superan a nosotros en experiencia, entonces somos necios. Somos necios. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en los hogares. En los hogares, un hijo que no obedece a su padre es un hijo necio. Una hija que no obedece a su madre es una hija necia. Porque a veces los hijos creen que porque tienen conocimientos superiores, académicos, ellos creen saber más que los mayores. En el campo académico, posiblemente sí, de que conocen diferentes situaciones de los diferentes estudios que ellos realizan, de hecho que nos llevan a la delantera. Pero en la práctica de la vida, en la escuela de la vida, de la experiencia, de considerar los errores, ellos no saben nada de eso. Por eso hay gente que se han truncado sus estudios. Estando ya a un paso de ser graduados, se han truncado sus estudios. Por andar en pasos malos, con gente mala, salieron embarazadas o embarazaron, comenzaron a abandonar sus responsabilidades, perdieron. Y no llegaron a alcanzar las metas que en un principio estaban alcanzando. Sus padres, continuamente exhortándole, continuamente hablándole, advirtiéndole, no hacen caso, no entienden, no obedecen. En los matrimonios igual. Hay momentos en que la mujer tiene la razón. Y hay momentos en que hay que dársela, porque hay que darle la razón a quien tiene la razón, pues, hermano. Eso no significa que el hombre va a quedar en ridículo o va a ser menos o se va a convertir en un saco largo, como decimos acá, en un mandilón, como dicen los mexicanos. No. Se le da la razón porque la mujer tiene la razón. Ha razonado mejor, ha entendido mejor y ella ha declarado una verdad, algo que tiene justicia. Y cuando el hombre sabe reconocer, el marido, que es la cabeza del hogar, sabe reconocer que su mujer tiene razón, pues le da la razón. Pero ¿qué pasa cuando el marido es orgulloso? Y no le quiere dar la razón, a pesar de que sabe que tiene la razón, no le quiere dar la razón. Porque él es el hombre, él es la cabeza. Y hay que hacer como yo digo. No, hay que hacer como la sabiduría dice. Hay que hacer lo que es correcto, lo que va a generar provecho. Eso es lo que hay que hacer. Y eso puede emanar de la sabiduría de cualquiera de la familia. La Biblia dice que 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría. O sea, no piense que porque esas personas a lo mejor no están al nivel, no tienen una palabra correcta. Hubo un concilio que fue el primer concilio que se desarrolló de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana entendía que solamente los judíos debía de predicarse el evangelio. No se debía predicar a otros, ni podían ser miembros de la iglesia los gentiles. Pero resulta que Dios provocó una persecución y los discípulos salieron por diferentes lugares. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén y todos los discípulos, todos salieron perseguidos. Y entre ellos estaba Felipe, entre ellos estaba Esteban, entre ellos estaban otros que eran diáconos y salieron
por diferentes lugares. Bendito el Señor. Y luego Pablo aparece y sale también por el Asia Menor. Y resulta que cuando están predicando a los gentiles, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. Y comienzan a hablar en lenguas, a profetizar, se convierten a Cristo, los bautizan en agua. Y entonces se arma el problema de que si se aceptaba o no se aceptaba a esa gente. Bendito el nombre del Señor. Hasta que se reunieron todos los principales de la iglesia, todos los apóstoles, se reunieron todos los demás líderes, se reunieron y comenzaron a discutir si se aceptaba, si no se aceptaba. Hasta que uno de ellos, que no era apóstol, uno de ellos levantó la mano y dio una salida. Dio una salida a la situación y dijo: si el Espíritu Santo ha sido derramado sobre estos hombres, ¿quiénes somos nosotros para impedirles a ellos que sean parte de la iglesia, que sean bautizados en agua, que sean miembros? ¿Qué nos impide a nosotros si Dios no les ha impedido? Entonces llegaron a la conclusión que ellos podían ser aceptados, con la única diferencia de que ellos se guardaran de la fornicación y de ahogado, porque ellos comían mucho los animales sin derramar la sangre, los asfixiaban. Si eran aves, les daban vuelta del pescuezo y entonces asfixiaban el ave y eso lo comían y no derramaban la sangre. Por eso decían no, que no coman ahogado, sino que derramen la sangre de los animales, uno como requisito. Y dos, que no forniquen, ¿no? Que se casen debidamente, porque los gentiles pues no se casaban, fornicaban y ya. Y tenían una mujer y otra y normal. Entonces que se guarden de fornicación y de ahogado. Y después, bienvenidos a la iglesia. Ninguno de los apóstoles pudo resolver el problema hasta que surgió uno. Uno que no era apóstol resolvió el problema. Porque Dios, amado hermano, siempre tiene la sabiduría sobre aquellos que aman la sabiduría. Sobre aquellos que son entendidos, que no menosprecian la sabiduría. A veces cuando nos reunimos en grupos con hermanos o con hermanas y les escuchamos hablar a cada uno, yo me sorprendo de la sabiduría a veces que hay en algunos hermanos y que hay en algunas hermanas que aparentemente parece que no pintaran ni dieran color, que son creyentes que no son muy vistosos, no toman parte, pero cuando uno les escucha hablar sobre un tema en particular, ellos dan su opinión y es una opinión muy sabia y muy entendida. Bendito el nombre del Señor. Y eso es algo bueno, porque eso quiere decir que esa persona está siendo formada en la sabiduría de Dios. Es una persona humilde, no es una persona orgullosa, no es una persona que quiere imponer y que yo tengo la razón en todo. No siempre tenemos la razón. Hay que escuchar a otros. Hay que ver otras versiones. Porque, como dice la Biblia y como ya lo dije hace un momento, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice acá, también en el capítulo 10 de Proverbios, verso 18. Proverbios 10, 18. Bendito el Señor. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Y el que propaga calumnia, ¿qué cosa es? Necio. El que encubre el odio, ¿qué dice? Es de labios mentirosos. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, y el que propaga calumnia es necio. O sea, ese mentiroso al final es necio.
¿Qué es encubrir el odio? Es no perdonar. ¿Cómo encubro yo el odio que tengo hacia alguien? Disimulo, me hago pasar que lo quiero mucho, pero en realidad lo odio. Y como lo odio, al encubrir mi odio, me vuelvo mentiroso. Bendito el nombre del Señor. Y siendo mentiroso, dice acá, y el que propaga calumnia es necio. Siendo mentiroso voy a propagar calumnia contra esa persona que odio. Y entonces soy un necio. Y los necios no entran al reino de los cielos, hermano. Porque Dios, cuando nos libertó a nosotros por medio de Cristo y nos hizo sus hijos, Él quitó de nuestro corazón todo lo malo y nos dio su palabra para que nosotros viviéramos conforme a su voluntad. Nosotros no podemos odiar, nosotros no podemos molestar, nos podemos indignar ante un hecho injusto, ante un hecho incorrecto, malvado, perverso. Nos podemos molestar, nos podemos indignar sobre el hecho, pero nosotros al final tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, no podemos ser perdonados tampoco. Y una de las características de un verdadero cristiano es el perdón. Tenemos que perdonar. Bendito el nombre del Señor. Aun cuando no nos pidan perdón, tenemos que perdonar. No guardar nada en nuestro corazón. Pero sí, eso no quita que nosotros señalemos el hecho malo y que nosotros digamos esa acción, ese acto, esa palabra, esa forma es mala, es dañina. Estamos condenando el hecho, pero sin embargo, nosotros no guardamos en nuestro corazón odio contra nadie, pero sí condenamos los hechos malos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esas cosas hay que condenarlas. Entonces, hemos visto cómo el necio tiene un comportamiento y una forma de ser que deja mucho que desear. Proverbios 19:3. Vamos a considerar. Proverbios 19. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el verso 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Miren ustedes hasta dónde llega el necio, para que vean que la necedad es un peligro para nuestras almas. La necedad del necio hace torcer su camino. Es decir, se va por el camino equivocado, se va por el camino malo, hace lo incorrecto. Y cuando le vienen las consecuencias de las cosas malas que ha hecho, de las decisiones equivocadas que ha tomado, y las cosas le salen mal y todo se le viene encima, entonces se irrita su corazón contra Dios, echándole la culpa a Dios de su desgracia, de sus males. Ahí lo dice, ¿no? Verso 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Bendito el Señor. Y culpa a Dios de lo que está pasando. O reclama, ¿dónde está Dios? Cuando yo le busqué, Él nunca me respondió. Cuando yo le pedí, nunca me dio. Y se irrita, se molesta. Bendito el Señor. Y entonces Dios lo ve como una persona necia.
sin entendimiento. Está juzgando y acusando al más sabio, al más justo y al más bueno de todo el universo, que es nuestro Dios. Lo está señalando como injusto, como perverso, como incapaz, como alguien sin entendimiento, cuando el que no tiene entendimiento es él o ella, cualquiera de los dos. Y esto es la demostración clara de la necedad en las personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en necedad? ¿Cuántas veces nos ha costado reconocer que nos equivocamos? Porque no hay cosa más dura y más difícil para una persona reconocer que se ha equivocado. Y peor cuando tiene que hacerlo públicamente. Peor todavía. Hay gente que no lo va a reconocer nunca. Hay gente que se va a justificar toda su vida de sus propios errores. Se va a justificar, va a buscarla sin razón para justificarse. Va a culpar a otros de su desgracia. Hay gente que culpa al gobierno, hay gente que culpa a la familia, hay gente que culpa a su padre, culpa a su madre. Y es posible que en parte tenga razón. Es posible que en parte ellos hayan actuado mal, sea quien sea, que ha propiciado de repente alguna calamidad en nuestra vida. Es posible que tengan culpa, pero, amados hermanos, nosotros tenemos un raciocinio y nosotros, como seres individuales, a pesar de que haya gente que puede haber sido un estorbo, una barrera, nosotros tenemos la capacidad de sobreponernos y nosotros tenemos que tener la sabiduría para alcanzar el éxito, para salir adelante, para romper cualquier situación difícil, porque esas capacidades Dios le ha dado al hombre, al ser humano, para reponerse y salir adelante. Y no importa qué barrera tenga, ¿no? No importa si la barrera es familiar, si la barrera es externa de amigos o de compañeros de trabajo, no interesa quién se oponga. Siempre Dios nos da una oportunidad de poder salir adelante. Y por eso nosotros como creyentes tenemos la ventaja de que Dios, al estar con nosotros, Dios siempre nos va a guardar y nos va a dar la salida. La Biblia dice que aun cuando somos tentados, dice que Dios, juntamente con la tentación, nos da también la salida. Bendito el nombre del Señor. O sea, hay muchos detalles que favorecen al creyente y que el creyente puede encontrar en Dios muchas alternativas. Cuando nosotros confiamos en Él, confiamos en su palabra, creemos a su palabra y decimos, si Dios lo ha dicho, entonces así es, tal como Dios lo ha dicho. Tal vez yo no lo entiendo, no lo comprendo, mi situación es muy complicada, pero si Dios ha dicho, yo tengo que confiar en lo que Dios ha dicho. Y eso se llama ser sabio. Irse contra la palabra de Dios es ser necio. Discutir con Dios es ser necio. Job demostró sabiduría cuando él honró a Dios en medio de sus desgracias, en medio de su ruina. Él dijo, aunque Dios me matare, en Él esperaré. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo. Porque yo sé que mi Redentor vive y un día me levantará del polvo de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Siempre honró a Dios. Sin embargo, él tuvo inquietud por saber por qué razón Dios le había provocado esta situación. Y él buscaba en oración que Dios le respondiera a su necesidad de saber por qué le pasaban las cosas. Porque Job no las entendía. Job no tenía un pastor. Job no tenía la Biblia.
Job no tenía un templo donde ir, no tenía hermanos de la iglesia que le pudieran orientar. Él se hizo solo con Dios y él llegó a conocer a Dios, conoció su bondad, conoció su sabiduría, conoció su poder, su grandeza. Él sabía que Dios era bueno. Eso nadie se lo iba a quitar de la cabeza ni del corazón. Pero cuando a él le sucedieron las cosas que le sucedieron, que fueron las más terribles, que a nadie, a ningún hombre le ha pasado nunca. Lo que le pasó a Job fue tan terrible que él comenzó a decirle a Dios: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás para hablar? Yo quiero preguntarte, yo quiero que tú me respondas. Yo quiero saber a qué se debe. Si tú me dices, yo lo entenderé. Yo no tengo dudas de ti, yo no estoy diciendo que tú seas malo. No te he hecho la culpa de nada. Yo sé que tú eres justo. Cuando vinieron sus amigos a hablar con él y lo vieron en la condición que estaban, se espantaron. Y luego sus amigos comenzaron a declarar verdades. Verdades que acontecen en cualquier ser humano. Si usted analiza las palabras de cada uno de los amigos de Job, ellos están declarando verdades. No están hablando en contra de Job, sino están hablando verdades. De que los hombres que padecen y sufren muchas veces, la mayoría de ellos, por no decir todos ellos, sufren las consecuencias de sus pecados. ¿Y cuál fue el error de ellos? El error de ellos es de que metieron a Job en el saco. Y pensaron que Job estaba así por algún pecado, porque la experiencia de la vida, el conocimiento del bien y del mal de esa época, decía que toda persona que caía de esa forma, que tenía ese tipo de consecuencias, es porque había desagradado a Dios, es porque Dios estaba castigándolo, es porque algo malo había hecho y lo tenía oculto. Y eso es lo que le decían a él: algo has hecho. Pero Job respondía: no es así, yo no he hecho nada, yo no he cometido ningún pecado, yo no he actuado mal. Y comenzó a poner incluso cosas que le vinieran, juramentos, siendo: si yo he robado, si yo le he quitado el pan al necesitado, que otro se encorve con mi mujer, decía, ¿no? Que otro se acueste con mi mujer. Si yo esto, lo otro, entonces que me caiga tal cosa, que me pase. Pero yo no he hecho nada. Y sus amigos no le creían, no aceptaban las palabras de Job y se irritaban contra Job. Pero en su soledad, Job buscaba a Dios y le decía: quiero que me expliques, quiero que me expliques, quiero entender. Hasta que Dios se le apareció. Y cuando Dios se le aparece, Dios comienza con una serie de preguntas seguidas, hablándole acerca de las cosas que Dios había creado. Y le decía: ¿dónde estabas tú cuando yo le puse fundamento a la tierra? Cuando yo medí la tierra. ¿Acaso sabes tú cuánto mide la tierra? ¿Has considerado su altura, su longitud, su ancho? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el firmamento? Cuando yo puse la osa mayor y la osa menor. ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? Entonces, ese tipo de cuestionamiento que Dios le hacía a Job era para demostrarle que Dios sabía lo que hacía y que él tenía tanto poder, al mostrárselo nada más con la creación, que Job no podía replicar, como diciéndole: yo soy más sabio que tú, yo soy más inteligente que tú, yo sé cómo hago las cosas y te lo he demostrado viendo la naturaleza que yo he creado. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía crecer los huesos en el vientre de la madre? Le decía: ¿acaso sabes tú eso? ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la madre? ¿Puedes entender eso? Al final de todo lo que Dios le dijo, cuando le tocó hablar a Job, Job cayó postrado.
Y le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora realmente sé quién eres y cómo eres y cuán grande es tu poder y tu justicia. Por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando nosotros hablamos de confiar en Dios, hermano, de confiar en sus promesas, en su palabra, que nosotros leemos y que tenemos allí a la mano, y que la mayoría no lee, la mayoría no está al tanto de las promesas de Dios. Por eso cuando vienen calamidades, cuando vienen enfermedades, cuando vienen situaciones duras económicamente, cuando vienen situaciones de problemas del hogar o cosas, uno tiene que aferrarse a las promesas. Uno tiene que creer a lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho, eso se va a cumplir. Eso va a pasar. Cuando creemos en eso. Cuando hacemos nuestra ese verso, esa promesa de Dios, lo hacemos nuestra, entonces eso se cumple en nosotros. Es como que uno extrae una promesa de Dios que está en forma general para todos, pero uno lo extrae para uno. Y cuando uno lo extrae para uno y uno cree en esa promesa para uno, esa palabra se cumple para uno. Se cumple. Porque Dios lo ha dado para todo aquel que cree. Todo aquel que cree en esa palabra, todo aquel que cree en esa promesa, para él se la ha dado Dios, para él se la ha dedicado Dios. En esa persona va a florecer esa promesa, esa palabra, se va a cumplir. Y por eso nosotros nos volvemos sabios al creer en la palabra, al creer en el consejo divino, en el consejo de Dios. Nos volvemos sabios. Si un hombre o un joven es sabio al obedecer a su padre y a su madre, al recibir el consejo de sus mayores, se vuelve sabio. ¿Cuánto más sabios nos volvemos al recibir el consejo de Dios? Mucho más sabios nos volvemos. Pero cuando no lo hacemos y queremos ser sabios en nuestra propia opinión y queremos resolver las cosas a nuestra manera y no confiando en la palabra de Dios, nos volvemos muchas veces necios. ¿Cuántas veces cuando el esposo o la esposa, uno de los dos, o los hijos, atraviesan por una situación difícil, la mamá, el papá, la esposa o el esposo le dice, vamos al templo. Vamos al templo. ¿Qué templo? Ni templo. Tú no te das cuenta que tenemos esta situación, que tenemos acá, que tenemos allá. Tengo que resolver. Esa es la respuesta. ¿Sabe por qué tiene esa respuesta? Porque no ha entendido lo que es la bendición de Dios. La persona cuando dice, ¿acaso tu pastor me va a dar de comer? No ha entendido lo que es la bendición de Dios. Está justificando. Pero cuando nosotros venimos al templo, la Biblia dice que en la casa de Jehová envía a Dios bendición y vida eterna. El Señor quita nuestras cargas. El Señor nos limpia, nos santifica. ¿Para qué? ¿Para qué nos limpia y nos santifica? Para ser bendecidos. Nosotros al salir del templo llevamos la bendición de Dios, la presencia de Dios, que no vemos y que muchas veces usted no lo siente, pero ahí está Dios. Usted ha venido a adorarle, usted ha venido a descargar en Él.
A pesar de mis problemas, a pesar de mis dolencias, a pesar de esto, de lo otro, aquí estoy, Señor. Para reconocerte, tú eres mi Dios, tú eres el sustentador de mi vida. El que me quitas todas mis iniquidades, el que sanas todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Hubo una mujer que no podía tener hijos y se fue al templo. Ella fue la madre de un gran profeta llamado Samuel. Ella era estéril. Y un día ella se va al templo porque ya había perdido toda esperanza. Y se fue al templo y se postró en el altar. Y lloró amargamente. Dice la Biblia exactamente, derramó su alma. Se aclamó con tal angustia, con tal dolor. Y le decía al Señor, dame un hijo. Dame un hijo, yo te lo dedicaré a ti. Y lloraba amargamente. Incluso hasta el sumo sacerdote que estaba cerca allí la vio que ella hablaba con Dios, pero no se escuchaba la voz, era una angustia interna. Movía los labios y él pensó que estaba borracha. Y le dijo, mujer, digiere tu vino. En otras palabras, anda que se te pase la borrachera y después vienes. Digiere tu vino, que te pase la borrachera. Pero ella dijo, no, Señor, yo no estoy borracha. Este es mi problema y lo estoy presentando ante Dios. Y entonces el sumo sacerdote se dio cuenta y dijo, pues Jehová te conceda lo que pides. Y dice que cuando ella se levantó, nunca más estuvo triste. Quiere decir que esta mujer se levantó en un acto de fe diciendo, yo sé que Dios me va a dar mi hijo. Y ya no estuvo más triste, confió plenamente en que Dios se lo iba a dar y salió. Y pasaron los meses, cuando de repente comenzó a sentir síntomas de embarazo. Y luego descubrió que estaba embarazada. ¿Cómo no vamos a entender lo que Dios es capaz de hacer cuando venimos al templo? ¿Cómo no vamos a entenderlo? Dios todo lo puede. Nosotros sin Dios no somos nada. ¿Quieres arreglar tu vida a tu manera? Hacer las cosas por ti mismo, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tus estudios, con tu negocio, con tu inteligencia, con tu astucia. Ve y hazlo. Y seguirás el mismo camino de todos los que están allá afuera sin Dios. Hazlo a tu manera. Sacrifícate, esfuérzate, trabaja, lucha. Haz lo que tengas que hacer. Y posiblemente logres algún beneficio, pero a grande sacrificio y esfuerzo. Pero cuando tú vienes a rendirle tu vida a Dios, cuando tú le adoras en espíritu y en verdad, cuando tú te identificas con el Señor y lo reconoces como el único Dios de tu vida, como tu único Salvador, cuando tú derramas tus lágrimas ante Él diciéndole que le amas, que Él es todo para ti y le adoras, oyes su palabra, le cantas con alegría, con fe, Dios te bendecirá. Bendecirá la obra de tus manos, bendecirá tu familia, te protegerá, te guardará de todo mal.
Estará contigo al acostarte y al levantarte. Nunca te dejará. Te guiará por sendas de bien y de justicia por amor a su nombre. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Y esa es la diferencia entre nosotros y los que están allá afuera. No quiere decir que no hay que luchar en la vida así. Hay que batallar, hay que trabajar, hay que esforzarse, pero primeramente Dios. Lo demás es añadido. Lo demás viene por consecuencia. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Cristo, yo lo haré. Promesa divina. Promesa de Dios. Y yo la hago para mí. Tú has dicho que lo que pidiere al Padre en tu nombre tú lo harás. Yo pido esto a mi Padre. Y tengo que creer. Porque esa es la fe. La fe no puede ser entendida por nuestro entendimiento. La fe es un misterio. Algo que no podemos comprender cómo puede suceder algo así. Pero esa es la fe. Si tú quieres vivir con tu entendimiento, hazlo. Nadie te está impidiendo y nadie te lo está prohibiendo. Pero el justo por su fe vivirá, dice la Biblia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que analizar a lo mejor muchas de las cosas malas que nos pasan, muchos de los tropiezos que tenemos y muchas de las necesidades que nos rodean, ¿no será por nuestra necedad? ¿No será porque nosotros siempre hemos querido hacer las cosas a nuestra manera? Pedro le dijo al Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Fue la decisión más sabia que pudo tener Pedro. Porque Pedro puede haberle dicho, no. Lo que pasa es que tú no eres pescador. Tú no sabes cómo es esto. Yo sí sé, tengo un montón de años pescando. Yo sé cuando hay peces y cuando no hay. Es una necedad tuya. Pero Pedro no se puso a discutir, sino dijo, en tu palabra echaré la red. Y tiró la red, casi se hunde en la barca de tantos peces. Es que es en su palabra, hermano. Es en su palabra, no en la nuestra. Es en su palabra donde está la bendición. Si queremos ser sabios, avancemos como sabios. Por eso el apóstol Pablo dijo en este capítulo 5 de Efesios, él dice en el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para tu vida. Porque hay una voluntad del Señor para ti y hay una voluntad del Señor para mí. Porque tu vida y la mía no son iguales. Tenemos diferentes círculos, tenemos diferentes situaciones, diferentes circunstancias. No es igual para todos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta conforme a tu necesidad y conforme a tu fe. Sé pues entendido y sabio de cuál es la buena voluntad del Señor. Yo quiero orar por ti, mi hermano y mi hermana. Porque en tu vida te rodean muchas cosas negativas.
muchas necesidades, muchos problemas, enfermedades y muchas barreras que tú no podrás nunca solucionar. Pero con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, Dios ordenará tus caminos. Déjate guiar por Él. Aprende a caminar con Él. Cree en su palabra. ¿Crees tú que una oración puede cambiar las cosas, hermano? ¿Realmente lo crees? ¿O crees que la oración que yo voy a hacer es una más, que se va por ahí, por el aire, por el vacío? ¿O verdaderamente llega a Dios la oración? ¿Quieres comprobar que nuestras oraciones llegan a Dios? Déjame orar por ti. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito el nombre del Señor. Y si hay alguien que diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano derecha, yo haré una oración por ti hoy. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos se levantan. Allí donde estás en tu sitio, ponte de pie, tú que has levantado tu mano. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y yo voy a orar por tu vida. Yo no sé cuál será tu situación. Yo no conozco tu vida realmente. Yo no vivo contigo. Te conozco de acá del templo, pero yo no sé cuál es tu situación, ni cuáles son tus pecados, ni cuáles son tus problemas. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y yo voy a orar para que Dios te bendiga. Porque para eso es esta palabra. Para que Dios te bendiga. Para que tú sepas que Dios no está lejos de ti. No está ajeno a ti. Dios te conoce. Y hay dos cosas que Dios quiere hacer. Perdonarte y bendecirte. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por todas estas vidas, que son la mayoría. Y ustedes que están en las redes sociales igual, voy a orar por ustedes igual. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres nuestro Dios grande y sublime. Eres supremo, todopoderoso. Eres también nuestro Padre celestial. Nosotros nos presentamos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tú has emitido tu palabra a esta congregación, como lo has hecho en este mismo momento, en esta misma hora, en miles de congregaciones. Has traído una palabra para alguien. Pero aquí en este lugar tú has traído una palabra para alguien. Y tu palabra es sabia. Tu palabra es verdad. Tu palabra tiene poder. Tu palabra rompe cadenas. Tu palabra destruye obras satánicas. Tu palabra hace posible lo imposible. Mira cada uno de mis hermanos y hermanas, cada vida que ha levantado su mano aquí se ha puesto de pie. Señor, extiende tu mano sobre ellos. Tú conoces sus vidas, conoces sus pecados si es que los tienen, conoces sus necesidades, conoces sus problemas de enfermedad. Tú conoces, tú lo sabes todo, tú lo ves todo. Tú los ves desde que ellos se levantan hasta que se acuestan. Tú lo sabes todo, Señor. Padre, extiende tu mano, porque ellos han creído a tu palabra en esta noche. Ellos se han puesto de pie, confiando en ti, reconociéndote como el Dios Todopoderoso y a Jesucristo nuestro Salvador. Extiende tu mano sobre ellos.
Primeramente, perdona todo pecado que puedan haber cometido, toda falta, toda necedad, todo aquello que pueda haberte ofendido, Señor. Perdona todo pecado, santifícalos con tu presencia, lávalos con tu sangre, Señor Jesús. Límpialos de toda iniquidad. Rompe esas cadenas de pecado en sus vidas. Desbarata esa obra diabólica, ese demonio que los perturba, Señor, que los tienta, que los seduce. Sea reprendida toda obra satánica en cada una de estas vidas. Y también, Señor, que los bendigas, que extiendas tu mano sobre ellos. Mira cuánta necesidad ellos pueden tener, Dios mío, de diferentes aspectos. Necesidades de orden emocional, económica, familiar, física. Señor, tú que conoces el corazón de cada uno, tú que sabes, Señor, de las necesidades de cada uno, suple esas necesidades. A partir de este momento se desate en el cielo toda bendición para ellos, Señor. Caiga sobre ellos la bendición celestial que tú has prometido en tu palabra, que en la casa de Jehová, Señor, tú derramas bendición y vida eterna. Esa bendición sea derramada ahora conforme a tu palabra, Señor, y que cada uno de los que se pusieron de pie las reciban. Recibe esa bendición del cielo, recibe la bendición de Dios. Que Dios bendiga la obra de tus manos, que Dios te prospere, que Dios te levante espiritualmente, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tu hogar, que Dios te provea lo que te hace falta, que Dios haga cumplir tus sueños, tus metas, tus proyectos y tus peticiones, que Dios resuelva cada conflicto, en el nombre de Jesús. Sea hecho, Padre, y los que están enfermos sean tocados, sean sanados, sean libertados de toda enfermedad, de toda dolencia, desaparezcan sus males en el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo? ¡Aleluya! Gloria a Jesucristo por siempre.